¿Qué tal? El día de hoy resolveremos un nuevo ejercicio del tema equilibrio de una partícula en tercera dimensión. El ejercicio nos dice que los collarines A y B están unidos por medio de un alambre de 25 pulgadas de largo y pueden deslizarse libremente sin fricción sobre las varillas. Si una fuerza Q de 60 libras se aplica al collarín B, como se muestra en la figura, determine, inciso A, la tensión en el alambre cuando X es igual a 9 pulgadas e inciso B, la magnitud correspondiente de la fuerza P requerida para mantener el equilibrio del sistema. El primer paso en la solución de problemas de equilibrio de una partícula es determinar la partícula que vamos a analizar. Esa partícula es el punto en donde se encuentran todas las fuerzas del sistema. Aquí nos vamos a dar cuenta cómo este ejercicio en particular nos pide encontrar valores tanto en el collarín B como en el collarín A. Vamos a tener dos partículas diferentes en el sistema, por lo que realizaremos dos análisis. ¿Cuáles son los datos que el problema nos da? Primero tenemos la longitud del cable, AB, que es de 25 pulgadas. Una fuerza Q que se aplica en el eje Z positivo sobre el collarín B de 60 libras y la coordenada del collarín A en el eje X de 9 pulgadas. Habíamos visto en sesiones pasadas también que debemos determinar los vectores de posición para poder descomponer las fuerzas. Si yo quiero determinar el vector de posición, por ejemplo, AB, necesito las coordenadas del punto A y del punto B medidas desde el origen. El origen está señalado aquí en la figura como O. ¿Cuáles son las coordenadas del punto A? En X 9, en Y 20 y en Z 0 pulgadas, como podemos ver en la imagen. Y en B tenemos X 0, Y 0 y Z es un valor que desconocemos. Por lo tanto, expresar el vector de posición conlleva al uso de una incógnita que sería nuestra coordenada Z, que nos estaría indicando la ubicación del collarín B. ¿Cómo obtenemos un vector de posición? No se olviden que tenemos que restar coordenadas finales menos coordenadas iniciales. Si yo me dirijo, por ejemplo, del punto A hacia el B, tendría que restar 0 menos 9, 0 menos 20 y z menos 0, obteniendo el vector que señalo en la parte inferior de la pizarra. La magnitud de un vector nos estaría indicando, como ya les había comentado en sesiones pasadas, la longitud del cable a lo largo de la cual se desarrolla esa tensión. Por lo tanto, esas 25 pulgadas de largo que el problema nos da, realmente es la magnitud del vector dirigido de A hacia B. ¿Cómo determino la magnitud de ese vector? Hasta el momento hemos visto que esa magnitud se obtiene elevando al cuadrado las componentes del vector, sumadas y sacándoles raíz, como vemos en la parte inferior de la pizarra. Vean cómo elevo cada una de las componentes y la incógnita con la que estoy trabajando es z. La raíz de esas componentes sumadas me tiene que dar la longitud que el problema me da. Tenemos esto, si elevamos 9 al cuadrado y le sumamos 20 al cuadrado, sus signos negativos, nos dará un resultado de 481 más z cuadrado raíz. Elevamos al cuadrado ambas componentes porque mi intención es despejar a z y desaparece la raíz obviamente y los 25 al elevarlo al cuadrado nos da 625. Al despejar esa ecuación obtenemos un valor de z igual a 12 pulgadas. Quiere decir que el collarín B está ubicado a 12 pulgadas positivas del origen de nuestro sistema. Para eso entonces el problema nos da la longitud del cable, porque es de esa forma en la que yo puedo determinar la coordenada que me hace falta para mis vectores de posición.
¿Por cuál partícula voy a empezar? Yo no puedo empezar ahorita por A porque tendría demasiadas incógnitas en ese punto. No sabemos cuánto vale P y no sabemos cuánto es la tensión del cable. Al menos en la partícula B yo conozco la fuerza Q de 60 libras que se le está aplicando. ¿Cómo quedaría entonces nuestro vector de posición? En ese caso, ¿cómo estamos analizando el collarín B y la tensión que se ejerce sobre ese collarín? El vector sería BA, es decir, partimos del punto B y nos dirigimos hacia el punto A. ¿Tengo que determinar otra vez las coordenadas? Ya no. Se supone que al inicio determinamos el vector AB. Lo único que cambia es que las coordenadas van a tener signos contrarios. Vean cómo entonces para desplazarme del punto B hacia el punto A, tengo que moverme en X 9 pulgadas positivas, en en Y 20 pulgadas positivas y en Z 12 pulgadas negativas. Así estaría llegando entonces al collarinal, punto A, que es lo que a mí me interesa, ¿no? ¿Cuál es la magnitud de ese vector? No tiene caso que lo determine. El problema nos dice que el cable tiene una longitud de 25 pulgadas. Con eso vamos a trabajar. El siguiente paso es determinar el vector unitario. ¿Cómo determinamos un vector unitario? Tenemos que dividir las componentes del vector de posición entre su magnitud. Aquí yo lo dejé expresado en fracción y simplifiqué aquello que podía simplificarse. En el caso de nuestro vector, la coordenada en Y es la única que puedo simplificar. En las sesiones pasadas les había comentado que una nueva forma de descomponer una fuerza, no utilizando los ángulos directores o los ángulos θ y φ, que básicamente miden las proyecciones de las fuerzas sobre los distintos planos, era multiplicando la magnitud de la fuerza por su vector unitario, tal y como lo señalo en la parte inferior de la pizarra. Como desconocemos el valor de la fuerza BA, todo queda en función de ella. Fíjense cómo aquí está la componente del vector unitario en X multiplicado por la fuerza, la componente en Y multiplicado por la fuerza y la componente en Z por la fuerza. Escribí este vector descompuesto como una combinación lineal. Aquí coloco el siguiente sistema, porque ya descompuse la fuerza en X, Y y Z, en X positiva, en Y positiva y en Z negativa. El collarín A debe permanecer en equilibrio, por lo tanto, solo me basta trabajar con mi sumatoria de fuerzas en Z e igualarla a 0 para poder encontrar el valor de la fuerza B, porque las únicas fuerzas que están actuando en el eje Z es la fuerza Q positiva menos la componente en Z de la fuerza. Esa componente en Z de la fuerza es la que se determinó aquí. Esta la colocamos entonces en nuestra ecuación de equilibrio. Tenemos una ecuación con una incógnita. Por lo tanto, al despejar de esa ecuación, sabemos que la fuerza que existe en el cable BA es de 125 libras. La respuesta a lo que nos preguntan en el inciso A. ¿Por qué si vemos esta imagen no tenemos fuerzas en X y fuerzas en Y? Claro que existen, pero para los fines de este problema no me interesa analizarlas. Esta fuerza Fx producto del cable se tiene que contrarrestar con una componente en X pero generada por el collarín, que sería la fuerza de reacción, la fuerza restrictiva que se ejerce entre el collarín y la barra. Asimismo, la componente en Y de la fuerza BA se contrarresta con una fuerza Y negativa producto del collarín y la barra, una fuerza restrictiva,
Como todavía no hemos visto equilibrio del cuerpo rígido, por eso no analizamos esas fuerzas restrictivas. Pero quiero que sepan que existen fuerzas capaces de anular a Fx y a Fy, así como se anularon Fz y Q. ¿Cómo resolvemos el inciso B? ¿Cómo calculamos la magnitud correspondiente de la fuerza P? Como la fuerza P está aplicada en el collarín A, tenemos que analizar la partícula A. Para ello, entonces ahí tendremos nuestro cable, en lugar de estar entrando al collarín, porque si no, no sería una fuerza de tensión, se coloca saliendo de ese collarín. Cambiamos pues la ubicación de nuestra fuerza, la dirección de nuestra fuerza. Obedece al principio de acción y reacción. Fíjense cómo cuando analizamos B estaba hacia arriba, bueno, cuando analizamos A tiene que estar hacia abajo, pues. Tengo que realizar el procedimiento de calcular vector de posición, vector unitario y multiplicar la magnitud de la fuerza por el vector unitario. Ya no será necesario porque, como acabo de mencionar, esa fuerza AB es la misma de 125 libras que nosotros calculamos en el paso pasado, pues en el inciso pasado. Lo único diferente que tiene esta fuerza B es que las componentes ya no van a ser en la misma dirección que en el inciso anterior. Si a nosotros nos había dado, por ejemplo, 9 sobre 25 por la fuerza BA, cuando analice la fuerza AB será menos 9 sobre 25, fuerza BA. Y aquí también cambiamos el sentido. 4 quintos de la fuerza BA se pasan a menos 4 quintos y menos 12 sobre 25 ahora será 12 sobre 25 y nuestras componentes nos quedarían así como vemos en la figura inferior. Fx negativa, Fy negativa y Fz positiva. Entonces, ¿qué tengo que hacer para encontrar la magnitud de la fuerza P tal que el collarín A no se mueva? Contrario a lo que hicimos en el inciso pasado, la sumatoria de fuerzas ahora se aplicará en el eje X porque ahí están aplicándose la fuerza P y en ese caso la que se contrarresta, la fuerza en X. P está dirigida a lo largo del eje X positivo y le restamos la componente en X de la fuerza AB. En este caso sería menos 9 sobre 25 fuerza BA. Ya sabemos entonces aquí que la fuerza BA es de 125 libras. Al despejar obtenemos que la fuerza P necesaria para mantener el equilibrio en el collarín A es de 45 libras. De la misma forma que en el collarín B, Fz y Fy, aunque en la imagen podemos ver que no existen fuerzas que la contrarresten, sí existen y esas fuerzas son producto de las reacciones existentes entre el collarín y la barra que sostiene a ese collarín. Ese tema se verá a mayor profundidad más adelante en equilibrio del cuerpo rígido.